Se burlaron porque era mecánico, pero terminé dándoles una lección que nunca olvidarán. Mi nombre es Diego Ramírez, y soy mecánico. No tengo un título universitario ni fui el mejor estudiante de la escuela. Pero desde pequeño tuve una habilidad que pocos valoraban: podía desarmar un motor con los ojos cerrados, entender los ruidos que nadie escuchaba y devolverle la vida a los autos como si tuvieran alma. Crecí en un barrio humilde, donde los oficios eran el pan de cada día. Mi padre fue soldador y mi madre, empleada doméstica. Lo que tenía me lo ganaba con trabajo. Me enseñaron que no había vergüenza en ensuciarse las manos si lo hacías con honestidad. Para mí, el taller no era solo un lugar de trabajo, era mi santuario, mi refugio, mi mundo. Pero en esta sociedad, hay quienes miden tu valor por la marca de tu ropa, el brillo de tus zapatos o si tus manos están limpias. Lo descubrí cuando me enamoré de alguien que pertenecía a un mundo completamente distinto al mío. Un mundo donde un mecánico como yo era considerado menos. Donde ser trabajador manual era visto como sinónimo de fracaso, y no como un símbolo de lucha y perseverancia. Lo que empezó como una historia de amor, pronto se transformó en una herida silenciosa, hecha de desprecios disfrazados de sonrisas y comentarios que dolían más que cualquier golpe. Pero esa misma herida fue la que me impulsó a demostrar que la grandeza no está en un título, sino en la voluntad de levantarse y construir algo propio cuando nadie cree en ti. Esta es la historia de cómo pasé de ser el mecánico que no valía la pena, a convertirme en un ejemplo para quienes alguna vez fueron subestimados por tener grasa en las manos y fuego en el corazón. En mi barrio, ser mecánico no era motivo de vergüenza, pero fuera de ahí, el panorama cambiaba. Cada vez que salía del taller con mis botas manchadas de aceite, la gente me miraba como si valiera menos. En reuniones, evitaban preguntarme a qué me dedicaba. Y cuando lo hacían, al escuchar mecánico, el silencio caía como una losa. Algunos fingían respeto, otros directamente cambiaban de tema. Como si mi trabajo no fuera digno, como si reparar lo que otros no pueden fuera menos valioso que sentarse tras un escritorio. Fue durante una fiesta de cumpleaños donde todo comenzó a calar más hondo. Mi amigo Luis me había invitado a la celebración de su hermana, Andrea. Ella era universitaria, elegante, rodeada de personas con ambiciones importantes, según decían. Yo llegué con mis mejores ropas, recién bañado, nervioso pero ilusionado. A los pocos minutos de conversación, Andrea me sonrió y me preguntó a qué me dedicaba. Soy mecánico, respondí con orgullo, como siempre. La sonrisa se le congeló. Asintió con cortesía, pero su mirada cambió. Como si de repente hubiera perdido valor ante sus ojos. Durante la noche, escuché algunos susurros a mi espalda. ¿Ese es el amigo del taller? ¿Qué hace aquí con esa ropa tan común? Seguro vino por la comida. Quise ignorarlos, pero dolió. No por lo que dijeron, sino por lo que sentí, como si mi trabajo, mi esfuerzo, mis manos llenas de cicatrices fueran sinónimo de poca cosa. Los días siguientes no fueron mejores. Andrea no volvió a responder mis mensajes. Cuando por fin me topé con ella en la calle, me saludó con frialdad y me dijo: Diego, tú eres buena gente, pero no estamos en el mismo camino. No dijo más. No hizo falta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí menos. Dudé de mí mismo. Pensé que tal vez mi trabajo no era suficiente, que tal vez yo no era suficiente. Pero mientras volvía a casa, con la cabeza baja y el corazón herido, un niño me saludó desde la acera. «Hey, Diego. Gracias por arreglar la moto de mi papá. Ahora va al trabajo todos los días». Y ahí lo entendí. Quizás para algunos yo era invisible, pero para otros era un héroe silencioso. Un salvavidas. Un ejemplo. Y aunque me habían hecho sentir pequeño, no podía dejar que eso definiera lo que era. Ese fue el día en que comenzó mi transformación. No para demostrarles algo a ellos, sino para recordarme quién soy yo. Después de aquel momento de claridad, volví al taller con una nueva fuerza. Aún dolía la manera en que Andrea me menospreció, pero algo había despertado en mí. Ya no me bastaba con arreglar autos,
Quería crecer. No para demostrarle nada a nadie, sino para honrar lo que amo y a quienes sí creían en mí, como ese niño que me sonrió desde la acera. Empecé a quedarme más tiempo en el taller, leyendo manuales técnicos, viendo videos en inglés sobre innovaciones mecánicas, incluso estudiando electrónica automotriz por las noches. Ahorraba cada centavo para comprar herramientas nuevas. Fui puliendo mis habilidades, especializándome en sistemas híbridos y eléctricos, mientras los demás seguían encasillándome como el mecánico del barrio. Una tarde, mientras terminaba de calibrar un motor complejo, llegó don Emilio, un empresario del vecindario que todos conocían por su arrogancia. Se bajó de su Audi último modelo, visiblemente alterado. Todos los talleres grandes me dicen que el sistema eléctrico está frito, que lo lleve a la agencia, refunfuñó, tirándome las llaves con desdén. Veamos si tú, con tu tallercito, puedes hacer algo. Respiré hondo. No me molestó el desprecio. Ya estaba acostumbrado. Durante 3 días trabajé sin descanso. Me enfrenté a un diagnóstico que hasta los técnicos certificados habían rechazado. Pero yo sabía que si lograba repararlo, no solo estaría arreglando un auto, también estaría rompiendo prejuicios. Y lo hice. Cuando don Emilio regresó y escuchó el motor ronronear como nuevo, se quedó mudo. Solo pudo decir, ¿cómo lo hiciste? Le respondí tranquilo, con lo mismo que despreciaste, conocimiento, pasión y manos que trabajan de verdad. Ese día comenzaron a cambiar las cosas. Don Emilio, para sorpresa de todos, empezó a recomendarme. Luego vinieron más clientes. Algunos de los que antes se reían de mí ahora esperaban su turno afuera del taller, preguntándome si daba presupuestos para flotillas empresariales. Lo más irónico fue ver a muchos de los que me habían humillado en la fiesta, incluyendo amigos de Andrea, llegar con sus autos averiados, sin siquiera recordar que una vez me vieron como menos, pero yo sí lo recordaba, no por rencor, sino para no perder la humildad. Para tener siempre presente que la grasa en las manos no le quita la grandeza a quien lucha por su sueño. Y ahí, entre motores, humo y esfuerzo, nació algo más grande, una visión. Quería convertir ese taller olvidado en un centro técnico de alta especialidad. No solo para mí, sino para otros jóvenes que, como yo, eran juzgados por su oficio y no por su talento. Los días se volvieron más intensos y prometedores. Mi pequeño taller, aquel rincón donde antes solo entraban vecinos en busca de parches baratos, ahora recibía camionetas de empresas, autos eléctricos de alta gama y hasta vehículos antiguos para restauración completa. Había creado una reputación sin pagar publicidad, solo con trabajo honesto y resultados que hablaban por sí solos. Pero no me conformé. La idea de crecer ya no era un capricho o una revancha, se volvió una misión. Quería demostrar que la mecánica no era sinónimo de fracaso o pobreza, sino de inteligencia, ciencia aplicada y pasión. Así que me lancé con todo. Toqué puertas. Fui a una fundación local de emprendimiento y presenté mi proyecto, expandir el taller, incluir un espacio de formación técnica para jóvenes marginados y actualizar equipos para atender autos híbridos y eléctricos. Al principio no me tomaron en serio. Iba con mi overol manchado, sin traje ni títulos. Pero cuando les mostré los diagnósticos que había hecho, los autos que había reparado, y los clientes que confiaban en mí, algo cambió en sus miradas. Una de las directivas, una mujer joven llamada Kate, se quedó revisando mi propuesta más de lo normal. ¿Y tú hiciste esto solo? Me preguntó sorprendida. Solo en el taller, sí, pero con el respaldo de cada persona que creyó en mí, incluso sin entender qué hacía, le respondí con una sonrisa. Esa conversación terminó con una llamada semanas después. Me aprobaron un pequeño fondo para remodelar el taller y comenzar con el centro de formación técnica. Lloré. En silencio, en mi cuarto, solo. No de tristeza, sino de alivio. De orgullo. Por no haber renunciado. Por haber creído en algo cuando nadie más lo hacía. Fue entonces cuando llegaron las cámaras. Una periodista local escuchó mi historia por redes sociales. Grabaron un reportaje sencillo, sin dramatismos,
solo contando cómo un mecánico subestimado estaba cambiando su realidad y ayudando a otros a creer en sus propias manos. El video se volvió viral en poco tiempo, y con él llegaron mensajes de otras ciudades, propuestas de colaboración, invitaciones a hablar en escuelas técnicas. Pasé de ser el hombre que muchos evitaban en reuniones a ser el ejemplo que padres querían para sus hijos. Y en medio de todo eso, una tarde cualquiera, alguien llamó a la puerta del taller. Era Andrea. No vestía como antes, ni lujosa ni altiva. Llevaba una expresión que jamás había visto en ella, duda, quizás arrepentimiento. Vi el video, dijo en voz baja. Nunca imaginé que llegarías tan lejos. Le respondí con serenidad. Yo tampoco imaginé que me subestimarías tanto, pero gracias a eso, aprendí a volar solo. Andrea quiso quedarse a hablar, incluso me preguntó si necesitaba ayuda con la administración del negocio, pero yo ya había cerrado ese capítulo. Le agradecí su presencia, le deseé lo mejor y volví a mis motores. No necesitaba validación de nadie. Ya había encontrado lo que me hacía grande, mi pasión, mi esfuerzo y mi dignidad. La transformación del taller no solo fue física, nuevas herramientas, elevadores modernos, pintura nueva en las paredes, sino emocional. Las miradas que antes eran de lástima o burla se convirtieron en respeto. Los vecinos que jamás me habían dicho buenos días ahora pasaban a saludar con una sonrisa o me hacían preguntas sobre sus autos como si yo fuera un experto de televisión. Y lo era, solo que ahora lo reconocían. Una mañana, recibí una visita inesperada. Era el señor Wilkins, el padre de Andrea, aquel hombre que alguna vez me llamó un tipo sin futuro, con las manos sucias y la cabeza vacía. Entró al taller con pasos lentos, y con un sombrero de esos que usaba para aparentar clase. Veo que hiciste algo grande con lo tuyo, dijo, mientras miraba alrededor con cierto asombro. Lo hice con lo que tenía, y con lo que nunca perdí, ganas de aprender y de avanzar, le respondí, limpiándome el aceite de las manos. Hubo un silencio largo. Me equivoqué contigo. Quiero ofrecerte una disculpa, añadió, bajando la mirada como pocas veces lo vi hacer en el pasado. Agradecí sus palabras, no por necesidad de su perdón, sino porque había llegado a ese punto donde uno ya no guarda rencor. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su admiración. Pero saber que alguien como él, altivo, clasista, arrogante, había sido tocado por lo que construí, fue la confirmación de que había hecho lo correcto, apostar por mí. Esa misma semana, el centro de formación arrancó. Los primeros 3 jóvenes que llegaron eran hijos de madres solteras, chicos que habían abandonado el bachillerato, cansados de ser tratados como inútiles. Los vi con las mismas miradas de inseguridad que alguna vez llevé yo. No tardé en decirles, aquí nadie es menos. Si sabes usar tus manos y quieres aprender, entonces ya sos más que la mitad del mundo que critica sin hacer nada. Uno de ellos, llamado Haden, me dijo al cabo de 2 semanas, nunca creí que me gustara estudiar. Pero aquí me siento útil. Cada vez que los veía soldar, diagnosticar un motor o simplemente preguntar cómo hacer algo mejor, sentía que el ciclo se estaba cerrando. No solo había superado el desprecio, ahora estaba rompiendo esa cadena para otros. Y como si el universo lo supiera, una revista nacional de emprendimiento llamó para entrevistarme. No querían solo la historia del mecánico exitoso, querían la del hombre que, siendo rechazado por su oficio, transformó ese mismo oficio en un puente para la dignidad de muchos. Acepté la entrevista, pero pedí una sola condición, que apareciera la foto de mis alumnos, de mis muchachos, junto a mí, porque mi éxito ya no era solo mío. Era de todos los que apostaban por sus manos, por su trabajo, por su valor. Un año después de inaugurar el centro de formación, ya eran más de 20 los jóvenes que se habían formado como técnicos, mecánicos y algunos incluso habían iniciado sus propios microtalleres. Las paredes del garaje estaban cubiertas con fotos de cada generación y una frase en grande que decía, no importa de dónde vengas, importa a dónde estás dispuesto a llegar. Un día, me llamaron del Departamento de Desarrollo Comunitario del Estado. Querían que contara mi historia en un evento de impacto social. No me lo creía. Yo,
El mismo al que antes le cerraban las puertas, ahora era invitado como ejemplo de resiliencia y emprendimiento. El evento se llevó a cabo en el teatro principal de la ciudad. Un salón lleno de empresarios, políticos, educadores, periodistas, y frente a todos ellos, me subí al escenario con las manos aún marcadas por el aceite y el esfuerzo. No llevé traje, llevé mi uniforme de mecánico, el mismo con el que había comenzado todo. Porque eso era yo, y eso quería que vieran. Respiré profundo. Y dije, durante años me miraron como el muchacho que solo servía para ensuciarse las manos. Hoy esas manos han construido un futuro, no solo para mí, sino para decenas de jóvenes que un día pensaron que no servían para nada. Y si esta historia sirve de algo, que sea para recordarles que nadie tiene derecho a medir tu valor por tu trabajo, solo tú decides quién eres. La ovación fue un rugido, y entre las luces reconocí una silueta en la tercera fila. Era Andrea, mi ex, con los ojos vidriosos. Estaba con su hija, nuestra hija. Por primera vez, me buscó la mirada. No hubo rencor. Solo un asentimiento silencioso, como si finalmente comprendiera todo lo que valía. Después del evento, muchos se acercaron, empresarios que querían apoyar el centro, periodistas que querían contar más, e incluso jóvenes que querían inscribirse. Pero la escena que más me marcó fue la de mi madre, parada frente al mural del taller donde había escrito de puño y letra, orgullosa del hombre en que te convertiste. La abracé con fuerza. Por ella había empezado todo. Por cada noche en la que me defendió cuando otros me humillaban. Por cada vez que me dijo, no importa lo que hagas, mientras lo hagas con dignidad. Ese día confirmé algo que ahora sé con certeza. La verdadera victoria no es demostrarle a otros lo que vales, es construir una vida que hable por ti. A veces la vida nos lanza al fango, no para humillarnos, sino para enseñarnos a florecer donde otros no se atreven ni a pisar. Me llamaron mecánico como si fuera un insulto. Me miraron con lástima por tener las uñas negras de grasa. Me juzgaron por no tener corbata, por no hablar con palabras elegantes, por no trabajar en una oficina con aire acondicionado. Pero hoy entiendo algo que quiero dejarte claro a ti, que estás escuchando esta historia. No permitas que nadie defina tu valor por lo que haces. Lo que importa no es si llevas un uniforme, si trabajas con las manos o si te pagan por hora. Lo que importa es que lo hagas con pasión, con honestidad y con la firme convicción de que tu esfuerzo está construyendo algo real. Las herramientas que otros despreciaron fueron las mismas con las que levanté mi sueño. El taller que parecía pequeño se convirtió en refugio para jóvenes que solo necesitaban una oportunidad. Y las palabras que antes dolían, solo un mecánico, hoy son mi estandarte de orgullo. Ser mecánico no fue mi límite. Fue mi punto de partida. Si esta historia puede enseñarte algo, que sea esto. No te escondas por lo que eres. No bajes la cabeza por lo que haces. Y nunca, nunca dejes que el ruido del juicio apague el motor de tu propósito. Porque al final del camino, el mundo no necesita más apariencias. Necesita más personas dispuestas a ensuciarse las manos para construir algo que valga la pena. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.